nuestra experiencia, es la Asamblea Constituyente, la refundación de nuestras repúblicas a 200 años, y en la parte económica, la nacionalización, que es tan importante, y en la parte social, la redistribución de la riqueza. Pero fundamentalmente la Asamblea Constituyente, esta figura, porque recuerda que él es prácticamente el ídolo de Pedro Castillo. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Yo creo que la Asamblea Constituyente es conveniente si es que eres una figura como Evo Morales, ¿no?, cuyo proyecto político es atornillarse en el poder sin limitación alguna. Recordemos cuál es la trayectoria política de Evo Morales. Una persona que llega a la presidencia de Bolivia, hace una Asamblea Constituyente, y cuando hace la Asamblea Constituyente elimina, no elimina, pero extiende los límites a la reelección presidencial. Cuando esos límites a la reelección presidencial se terminan, llama a un referéndum para tener un periodo más de gestión, y lo pierde. Y habiendo perdido el referéndum, va al Tribunal Constitucional de Bolivia, capturado por supuesto por él mismo, y dice que él tiene el derecho fundamental a ser presidente indefinidamente, y gana una sentencia trucha en contra del referéndum de su propio pueblo boliviano, ¿no es cierto? Y luego, entonces, después gana una elección con fraude, después de eso. Entonces, una persona que busca atornillarse en el poder, un dictador. Y viene esta persona al Perú a querer básicamente guiar a Pedro Castillo en esa misma dirección. Entonces, los peruanos demócratas tenemos que decirle al señor Evo Morales que deje de inmiscuirse en la política peruana. ¿Qué hace un dictador de un país vecino, un ex dictador de un país vecino, inmiscuyéndose en la política peruana? Por eso el otro día en la conferencia de prensa yo dije, fuera Evo Morales del Perú. Sí. Tiene que irse. Sí. No queremos su intervención aquí. Ahora, en las conversaciones que hemos tenido, una de las frases que más se ha quedado conmigo, que me has compartido, es que el derecho regula al poder y no el poder al derecho. Esto se perdería. Efectivamente. Digamos, la Asamblea Constituyente significa darle poderes absolutos a una asamblea que no va a ser democrática, sino antidemocrática. Y esto está diseñado para que incluso si Perú Libre pierde las elecciones, controle la Asamblea Constituyente. Porque hay un montón de constituyentes no democráticos que van a estar metidos ahí sobre la base de este proceso corporativista. En el fondo lo que están haciendo es exactamente lo mismo a lo que hizo Maduro en la Constituyente de Venezuela del año 2017. Tal cual, es un calco igualito lo que propone Pedro Castillo, igual. Cuando en Venezuela en el año 2017 se hizo este modelo de asamblea constituyente, la OEA le pidió un informe a una organización internacional llamada la Comisión de Venecia, que forma parte del Consejo de Europa, pero países latinoamericanos también participan, como el Perú. La Comisión de Venecia evaluó la Asamblea Constituyente de Venezuela y ¿qué cosa concluyó? Que esta era una asamblea constituyente que estaba empleando mecanismos corporativistas propios del fascismo. Lo mismo que ocurría en la Italia de Mussolini, en la España de Franco o en la dictadura del Estado Novo de Portugal. Entonces, lo que está haciendo aquí Perú Libre, el señor Cerrón, el señor Castillo, es querer traernos un reciclado del fascismo. No son demócratas, quieren tener un sistema no liberal, no democrático, para concentrar el poder, subvertir la opinión de los ciudadanos, la voluntad de los peruanos, y imponernos pues una situación autoritaria. Entonces, por eso estamos en una situación de emergencia en el Perú. Tenemos que movilizarnos para resguardar en el año del Bicentenario nuestra libertad y nuestra democracia. ¿Qué porcentaje de los constituyentes serían representantes no democráticos a dedo? Las veces que yo he escuchado al señor Castillo hablar de esto, él habla de un 60-40. O a veces, en otras oportunidades, si me lo recuerdo, 50-50. Es decir, una hipótesis es 50% se eligen, 40% a dedo. Increíble eso, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble, porque no es en realidad una revolución hacia adelante, sino una revolución hacia atrás. Es decir, Pedro Castillo es un reaccionario, Vladimir Cerrón es un reaccionario. Quieren volver un poco a como era el antiguo régimen en Francia, que el Congreso estaba dividido como en estados, ¿no? Los representantes del pueblo, pero los de los gremios, así. Entonces es volver al siglo XVIII, o volver al fascismo. No se puede aceptar. Es terminar con el paradigma democrático. Eso es lo que quiere hacer esta gente. La meta con la iniciativa que lideras de No a la Constituyente, NOLAC, es insertar un párrafo adicional al artículo 206, evidenciando que millones de peruanos estamos en contra de esta asamblea. Yo mostré aquí, el texto que está en amarillo es el texto nuevo, que sería, que especifica y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral. Porque este es fundamentalmente, el 206 es el que habla
de reformas constitucionales. Efectivamente. Entonces, a tal efecto vamos. Claro. A ver, te explico un poquito en qué consiste nuestra iniciativa, ¿no? La Constitución Política del Perú ahora no señala nada de la Asamblea Constituyente, ni la prevé ni la prohíbe. Entonces hay un silencio. Y ese silencio ha sido interpretado de manera disímil por diferentes personas. Algunos abogados, entre los cuales me incluyo, consideran que la manera correcta de interpretar el silencio es como una prohibición implícita. Es decir, concluir que como la Constitución no dice nada, pero sí te regula un procedimiento de cambio de la Constitución, no puede haber Asamblea Constituyente. Pero hay otros abogados que han interpretado que sí puede haber Asamblea Constituyente. Y el Tribunal Constitucional lamentablemente emitió una sentencia en el año 2002 bastante confusa, desde mi punto de vista llena de contradicciones internas, donde dice que no puede haber una Asamblea Constituyente, pero después dice que sí. ¿En el año 2002? En el año 2002. ¿Por qué se pronunció al respecto? ¿Quién no recuerdo el dato exacto, pero creo que fue el Congreso de la República en esa época, me parece que aprobó una ley que se llamaba Ley de Bases de la Reforma Constitucional, porque en esa época había una discusión respecto de si el Perú regresaba a la Constitución del año 1979. Entonces me parece que fue un proceso de inconstitucionalidad interpuesto contra esa ley. Entonces, actualmente, si bien yo creo que no puede haber Asamblea Constituyente, existe un margen de discusión. Lo que quiere nuestra propuesta es poner un candado indubitable, un candado 100% claro, y a la vez hacer dos cosas más que son muy importantes. Número uno, generar un espacio de discusión público para que podamos hablar de este tema y los peruanos sepan cuáles son los peligros de la Asamblea Constituyente, y lo estamos haciendo. Por eso, con la compañía de la doctora Lourdes Flores Nano, de congresistas como Adriana Tudela, Alejandro Cabero, también el doctor Jorge del Castillo, Juan Sheput, otras personas más, hemos estado en Piura, Chiclayo, en Trujillo, hablando de esto. Yo también he estado en Ica, vamos a seguir recorriendo el Perú. Entonces es muy importante la discusión pública. Y número dos, mandar un mensaje al gobierno muy contundente, decirles, ¿no? Es mentira que los peruanos quieran descartar su libertad, su Estado de Derecho y saltar a una especie de abismo. La realidad es que los peruanos quieren resguardar el Estado de Derecho, y queremos mandar ese mensaje con enorme claridad, ¿no? Sí, ahora, lo que habían resaltado hace un momento era la porción errónea. Este es lo que quería mostrar al público. El párrafo central que dice: este es el único procedimiento a través del cual pueden aprobarse reformas de la Constitución. En ningún caso cabe la aprobación de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Efectivamente, sí. Es importante que ya se llegó al 1.000.000 de firmas. Algunas precisiones, Diego, que tengo que señalar, ¿no? Número uno, es muy importante tomar en cuenta, porque hay personas que han estado de repente malinterpretando este tema, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que nuestra iniciativa no genera ni pretende generar un referéndum directo sobre esta propuesta, sino cómo se tramita la iniciativa. Nosotros recolectamos firmas. Una vez que se terminen de recolectar firmas, esto pasa a la autoridad electoral, que verifica las firmas, y posteriormente pasa al Congreso de la República. Y es el Congreso de la República el que se encarga de tramitar esta iniciativa, y puede aprobarlo sin referéndum, con 2 votaciones en 2 legislaturas sobre derechos decisivas, con 3/4 partes del número legal de votos, o con referéndum, con una votación más referéndum, ¿no? Una votación de mayoría 50% más 1, más referéndum. Entonces, ese es un tema. El otro tema, respecto del número de firmas, yo quiero ser muy claro, ¿no? Yo en este momento tengo en mi posesión más o menos 160.000 firmas. Y están llegando firmas, miles de firmas en realidad, todos los días. Y las regiones todavía no han empezado el proceso de devolver las firmas. Entonces yo estimo que ya estamos aproximándonos o que hemos superado el 1.000.000 de firmas. Pero no es una afirmación que yo puedo hacer de manera 100% exacta, ¿no? Estamos aproximándonos al 1.000.000 de firmas, pero realmente el entusiasmo de las personas, no solo en Lima, sino en las diferentes regiones, me deja enormemente sorprendido. Y desde acá quiero dar mi agradecimiento grande a todos los peruanos que están haciendo este trabajo, ¿no? Realmente un trabajo de hormiga notable, ¿no? Además, en lugares emblemáticos del Perú, Diego. Tú ahora vas al Paseo de las Musas en Chiclayo, lugar emblemático de la ciudad de Chiclayo, y vas a ver ahí la recolección de firmas.
a Tacna, te vas al arco elíptico de Tacna, ahí también la recolección de firmas. Entonces estamos construyendo un movimiento cívico, ciudadano, de abajo hacia arriba, en defensa de la democracia. Porque queremos cambiar, perdón que te interrumpa, queremos cambiar esta situación de siempre, ¿no? Pedro Castillo dice, queremos cambiar lo que hizo en los últimos 200 años, ¿no? Pero él está haciendo lo mismo de los últimos 200 años. Tabula rasa, yo soy el Mesías, yo soy el caudillo, todo lo anterior es malo, yo cambio el Perú. Queremos cambiar eso por una situación de respeto a instituciones, respeto al derecho, no crear poder absoluto y las reformas que requiere el Perú, que son muchas, incluyendo reformas constitucionales, debatirlas bien. Es decir, una por una, ponderando argumentos a favor y en contra. Porque si queremos debatir todo a la vez en una situación sin control, no hay una reforma buena para el Perú. Lo que hay es concentración del poder para establecer una dictadura. ¿A cuántas firmas pretendes llegar? Todo lo que sea posible. ¿Pero cuántas? ¿2, 3, 4? Sería óptimo aproximarnos a los 3 millones, sería óptimo. No estoy diciendo que vaya a ser fácil hacerlo, pero podemos también superar los 3 millones. Sí, yo también creo que porque realmente es una respuesta popular muy intensa y una alegría y un optimismo muy grande de la gente que quiere en realidad celebrar el año del Bicentenario en gran medida, celebrando el respeto por el derecho, por las instituciones y por todas las cosas que son bellas del Perú, ¿no? El tema de fondo aquí es el mensaje que quieres mandar, porque para presentarlo necesitas solamente 80.000 firmas. Exactamente. Nosotros ya tenemos más firmas del mínimo necesario para presentar el proyecto. ¿Qué plazos se están manejando para la iniciativa? Digamos, no hay plazos legales. El kit electoral no tiene una fecha de caducidad. Entonces nosotros vamos a continuar con el proceso de recolección de firmas el resto del mes de agosto y probablemente gran parte o todo el mes de septiembre. Y vamos a evaluar también observando lo que hace el Congreso de la República, lo que hace el Poder Ejecutivo y el estado del debate nacional. Todos estos son factores que se toman en cuenta para definir cuándo suspendemos la campaña y ingresamos las firmas, ¿no? ¿Has recibido amenazas de algún tipo? No, gracias a Dios no. ¿De la oposición? Digamos, ¿De Perú, nada? No he recibido amenazas hasta ahora, ¿no? Ninguna amenaza. Lo que sí ocurrió es que en uno de los mítines, en una de las marchas, junto con Lourdes Flores, me robaron el celular. Sí. Pero eso no es una amenaza, ¿no? Bien. Entonces, no he recibido amenazas. Muy clara la explicación. Muchas gracias por estar acá, Lucas. Muchas gracias, Diego. Encantado de estar.